Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Bien, tal como anticipaba, ¿no?, nuestra cortina, tenemos Agenda Constituyente con el doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nash, quien nos va a conversar esta semana de varias cosas. Ha estado bien agitada, bien visitada, además, la convención, ¿no? Y también, para no ser menos, tiene elecciones prontamente. Así que muy buenos días, profesor. Un gusto que esté con nosotros. No, muy buenos días, Juanita, muy buenos días, Claudio. Un gusto estar, como siempre, acá. Ya llevamos 12 programas. Este es el 12º de nuestro espacio de agenda constituyente. ¿Y por qué les digo eso? Porque estamos a días. El 4 de enero se cumplen 6 meses. Estamos exactamente a mitad de camino del plazo que tiene la Convención Constitucional, que sabemos que es un año, hasta el 5 de julio de 2022. Pero yo lo que quería, si ustedes me lo permiten en un segundo, es tomar de la última noticia que ustedes daban, del fallecimiento de Roberto Garretón, y muy humildemente dedicarle este espacio a Roberto. Roberto es una figura entrañable para el mundo de derechos humanos. No nos explicamos lo que ha sido, lo que fue y lo que será la defensa de los derechos humanos en este país sin la figura de Roberto. Hace un par de años, antes de la pandemia, justamente la universidad hizo un homenaje, le entregó la medalla del rector, le entregó la medalla a Roberto Garretón en un acto muy bonito en Casa Central. Y yo quiero rescatar ahí una cuestión que planteó el propio Roberto Garretón en su discurso, que él fue opositor, dijo, al gobierno de Salvador Allende hasta el 11 de septiembre del 73 en la mañana. Él estaba en la oposición, él era demócrata cristiano. Pero ya él dijo, al día siguiente, el 12 de septiembre, él había asumido el compromiso de defender los derechos humanos de quienes hasta el día anterior habían sido sus rivales políticos, y dedicó su vida a eso, a la defensa de los derechos humanos. Acá en África, también en el Congo, él fue relator para el Congo. Eso en Chile se sabe poco, pero es una figura clave para la protección de derechos humanos también en África. Así que con mucha humildad de todos quienes conocimos a Roberto, este espacio va en su memoria. Bueno, que les tengo mucho que contar, como tú dices, Juanita. Ahí la convención no detiene, y hay otro ánimo. Yo creo que eso es la clave. La elección presidencial, tal como lo señalamos en su minuto, era fundamental para el destino de la convención, y yo creo que así como a nivel nacional vino una suerte de soltar un poco la tensión, lo mismo le pasa a la convención. De alguna manera, el escenario que se abre para la convención es muy tranquilizador, digamos, de que va a poder completar su proceso, lo va a hacer de una manera colaborativa con el gobierno que entrante. La visita del presidente electo, Gabriel Boric, a la convención fue muy importante, además, en los mensajes. Primero, el día lunes concurre a La Moneda, como corresponden estos procesos, pero su segunda visita oficial fue a la Convención Constitucional. Por lo tanto, en los 2 primeros días visitó los 2 órganos de poder principal hoy en el país, y planteó ante la Convención 2 conceptos claves: colaboración y autonomía. Y yo creo que sí,
No sé, tal vez suena poco, digamos, pero eso es mucho para el escenario posible de conflicto, de tensión que muchos podían ver en el caso que hubiese triunfado la otra opción presidencial. Hablar ya de colaboración y autonomía es tranquilizador y yo creo que con eso basta, con que colaboren, no ponga obstáculos el gobierno, facilite el trabajo, hay digamos, un triunfo del proceso constituyente. Así que todos y todas quienes fueron a votar el domingo 19 pensando en la constituyente pueden estar muy tranquilos de que eso valió la pena, ese esfuerzo ahí de votación. Como ustedes decían, la convención en este espíritu, yo diría, o en este nuevo espíritu, recibió visitas importantes a la Comisión de Gobierno, una a través de videoconferencia o Zoom del expresidente Ricardo Lagos, quien habló sobre el sistema de gobierno y otro. Lo mismo al día siguiente hizo la expresidenta Michelle Bachelet, quien concurrió personalmente a la convención y nuevamente, más allá de los temas planteados, todos ellos muy interesantes, pero hay una cuestión que es simbólica de los dos expresidentes. Lamentablemente, el expresidente Frei se excusó por problemas de agenda, él también había sido invitado, pero los dos expresidentes Lagos y Bachelet ha concurrido también el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso le da un respaldo institucional a esta altura a la convención muy importante. ¿Por qué es tan importante este respaldo? Porque en esta etapa hay un cambio de momento. La constituyente hasta aquí, si ustedes piensan lo que hemos venido conversando nosotros en este mismo espacio durante estos 6 meses, ha sido instalación, recordarán ustedes, con problemas, pero se instaló la convención, se redactó, aprobó sus reglamentos, luego su cronograma, y ahora se abrió, y en eso estamos, la etapa ya de discusión sustantiva, los temas de fondo que van a estar en la convención. Y para eso está en pleno curso el proceso de participación ciudadana a través de 2 vías, las audiencias que ha tenido las distintas comisiones de la convención y las propuestas ciudadanas que están, la vía para hacerlas es la propia página web de la convención. Y aquí hay un dato que me parece importante para todos quienes nos están escuchando. En el pleno de la semana pasada, del día 22 de diciembre, se tomó la decisión de ampliar el plazo para recibir propuestas de las iniciativas ciudadanas. El nuevo plazo es el 20 de enero, es decir, hasta el 20 de enero personas, organizaciones van a tener la posibilidad de presentar sus propuestas. Y eso está muy interesante. Yo lo tengo aquí porque esto va actualizándose, pero miren, la última reunión que nosotros, la última conversación que tuvimos, hablamos de 95 propuestas ciudadanas. Hoy la página web registra 236. Es decir, aquí estas ya pasaron el filtro de la comisión respectiva, es decir, ahí ya son propuestas que están recibiendo o la posibilidad de recibir apoyos. Los apoyos, cada uno de nosotros y nosotras tiene la posibilidad de apoyar hasta 7 de estas propuestas ciudadanas. Y para eso tenemos como plazo hasta el 1 de febrero.
Entonces es cosa de ir a la página web, ver si hay alguna que me interese particularmente, la puedo apoyar. Pero cuidado que tenemos solo 7, no es infinito. Así que hay que cuidar ahí esa posibilidad. Se hace a través de la página web, es muy simple, ya se están recibiendo, es interesante ver las que ya llevan mayor votación, algunas que tienen que ver con movimientos muy organizados de sectores preocupados del tema de la educación, particularmente del tema del rol de los padres y madres en la educación de los hijos, que es la que lleva más apoyos hasta el momento, pero también hay en materia de salud, hay en materia de derechos sexuales y reproductivos, los de derechos fundamentales. Las propuestas de derechos fundamentales son aún las que van liderando, son la mayoría. Es decir, hay un proceso plenamente abierto y yo invito aquí a quienes nos escuchan a que se den una vuelta, digamos, por la página web y miren lo que ahí está pasando, porque más allá si uno quiere apoyar alguna o no, es ver un proceso en pleno desarrollo que está siendo observado desde muchos lugares. Además, esta posibilidad de participación ciudadana ha generado mucho interés en el proceso constituyente en Chile. En los próximos días en Perú se va a editar un libro sobre el debate constituyente a nivel latinoamericano, y Chile ocupa un lugar importante en esa mirada. Es decir, hay mucho interés de cómo se está llevando adelante nuestro proceso, y esto es uno de sus aspectos llamativos. ¿Qué otra cosa quería destacar de lo que viene haciéndose? Que también hubo en el Pleno otro cambio importante que da cuenta del nuevo espíritu, llamémoslo así, o de este espíritu segunda etapa, que tiene que ver con la posibilidad, se abrió la posibilidad de modificar el tema de las semanas territoriales. Yo creo que ya hay una cuenta que era más o menos evidente, que es que los tiempos son muy escasos y por lo tanto va a haber que concentrarse mucho desde ahora, desde enero en adelante, en la parte sustantiva. Yo diría que la instalación, el mensaje simbólico de legitimidad de la convención está logrado. Yo diría que con la elección de la segunda vuelta se cierra ese ciclo. En la participación, yo diría que razonablemente se ha logrado a través de las visitas territoriales, de las audiencias, de este proceso que acabamos de señalar de participación ciudadana, está logrado. Pero ahora la convención, por lo que va a ser juzgada, ya no es por lo simbólico, ya no es por la apertura del proceso, sino que por la eficacia, la capacidad de generar un texto constitucional, que es lo que tiene que hacer en los 6 meses que quedan para adelante. Y eso, yo diría que hay que enviar un mensaje tranquilizador, es decir, el tiempo alcanza. No estamos ante un tiempo imposible, es un tiempo ajustado, sí, pero es un tiempo suficiente. Yo comprendo que hayan incluso algunos de los y las constituyentes que empiezan a agobiarse a esta altura. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no vienen de la gran mayoría, y afortunadamente, no es una crítica, afortunadamente no vienen del mundo constitucional. Entonces, claro, se han encontrado con discusiones que en el mundo constitucional tienen, 200 años viene discutiéndose algunos temas, forma de gobierno, la mejor forma de estructurar derechos fundamentales, etc. Entonces, claro, agobia decir yo esto lo tengo que decidir en semanas, pero ya hay una discusión que también está muy decantada, y por lo tanto las decisiones tampoco son infinitas, empiezan a acotarse. Yo diría que cuando se entre ya a esta etapa de preparar los informes de comisiones y otros, vamos a tener bajarlo esto a la realidad de Chile, que no estamos teorizando para el mundo, sino que para distribuir, formular el poder, o reformular más bien el poder en Chile. Por lo tanto, hay tiempo suficiente, pero hay que ser muy dedicado a lograr
esta meta que es proponer un texto constitucional a la ciudadanía en julio próximo. Por lo tanto, yo no me perdería en el tema de la discusión de los tiempos. Hay voces que vuelven a plantear el tema de extender el plazo. Yo creo que eso sería, humildemente, creo que sería un error. Además de discutir la Constitución, estar discutiendo una posible ampliación de plazo. Aquí hay que trabajar con los plazos que están y que son razonables para tener un buen texto constitucional. Uh-huh. Y en ese sentido, profesor, ¿se estaría manteniendo todavía ya como fines, mediados de enero, la fecha en la cual podríamos estar votando las primeras normas? Sí, Claudio, eso no ha sufrido modificación alguna. Eso a mí me entró la duda también, debo serle muy honesto, cuando se tomó la decisión. Yo dije, ¿qué va a pasar? Hablé con algunos constituyentes para preparar el programa precisamente y me dijeron que no, que era claro el acuerdo político, digamos, que hay en eso, que el resto del cronograma, el cronograma base se mantiene. Por lo tanto, a partir de enero empieza ya la discusión de preparar los informes que van al Pleno para que el Pleno vaya aprobando la normativa. Y ya hay movimiento interesante en las normas que también se pueden consultar. Lo bueno de esto es que está todo abierto. Se pueden consultar las normas que proponen los propios constituyentes, y estoy mirando aquí ya, nosotros en la sesión anterior hablamos de 8 normas que habían propuesto constituyentes, ya van en 23. Ahí hay un grupo, un cuerpo de propuestas de escaños reservados de pueblos originarios que hicieron una serie de propuestas bien interesantes. Así que sí, Claudio, eso se mantiene. Y ahí viene algo que Juanita planteaba al comienzo de la introducción del espacio, que es la elección de la mesa directiva. Esta se renueva el día 4. El 4 de enero vamos a tener una nueva mesa directiva. Esta mesa directiva va a tener un desafío que es distinto a la mesa de Loncón-Basa, digamos. Loncón-Basa lo que tuvieron que hacer es la instalación, es este proceso inicial de reglamentos, de cronograma, de legitimidad de la convención, y yo creo que lo lograron, le dieron un tono al debate constituyente y al trabajo de la convención que va a marcar todo su desarrollo. Pero lo que se necesita en esta etapa es un perfil, yo diría, algo distinto. Ya no es un perfil de legitimidad del proceso, que eso está logrado, sino que, llamémoslo así, de eficacia política. Aquí va a tener que ser una mesa directiva capaz de dirigir un diálogo, una deliberación constitucional y la posibilidad de llegar a acuerdos, que en momentos esto va a ser muy duro, en momentos esto va a tensionarse. Recuerden que hay que obtener los 2/3, cuestión que en muchas materias va a ser complejo. Va a haber que hacer movimientos, digamos, de revisar redacciones para lograr que todo, o lograr mayoría, y eso va a requerir una mesa muy política, capaz de generar al interior acuerdos, pero también de explicar esos acuerdos hacia la ciudadanía, ir explicando el proceso, y eso requiere, por lo tanto, capacidad política y capacidad comunicacional. Y ya hay candidaturas para la presidencia. Está Patricia Politzer, está Cristina Dorador, está Bárbara Sepúlveda, también se habla de otros nombres vinculados al Frente Amplio, por ejemplo. Vamos a estar en una semana donde se va a estar discutiendo bastante de eso, pero la mesa, lo importante es el objetivo que va a tener, que es negociar para alcanzar estos acuerdos. Y lo último, porque no quiero quitarle minutos al director, siempre tengo esa tensión con que el que viene después es el director, así que para no quitarle tiempo, un mensaje, si me permiten, a los propios constituyentes. Simpleza en la redacción de las normas. Ya vemos algunas normas
que se están proponiendo y yo no tengo nada con la literatura, pero son textos literarios y no normas jurídicas. Y hay que pensar que esto después va a tener que ser interpretado jurídicamente. La Constitución es un acuerdo político, pero que se expresa jurídicamente. Y cuando nosotros tenemos una norma y diseñamos una norma que es una verdadera descripción literaria de algo que queremos lograr, eso va a ser muy difícil luego de que cumpla el objetivo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque eso va a ser interpretado jurídicamente y políticamente, ambos. Y por lo tanto hay la simpleza de los textos, ideas claras, precisas, evitar mucha descripción es fundamental. ¿Para qué? Para lograr el fin que estamos buscando. Si no abrimos las puertas a interpretaciones que no necesariamente son las que queremos. Entonces, mi recomendación es mucha simpleza, escuchar a los asesores y asesoras que todos los constituyentes tienen desde el punto de vista jurídico para que logremos un texto que sea razonable, luego implementable en la práctica. Entonces, cuidado con eso porque uno lee algunos y uno dice, esto es ininterpretable, no sé si existe el término incluso, pero no hay forma de darle jurídicamente luego contenido. Entonces, cuidado con eso en esta etapa. Menos es más en términos jurídicos en la redacción de normas, en normas constitucionales. Así que un bonito desafío tienen nuestros constituyentes, nuestras constituyentas. Así que nosotros les seguiremos la pista, que iremos comentando ya, yo creo, desde el próximo programa. Vamos a ver la nueva directiva y ya seguramente un cuerpo inicial de decisiones que empiezan a acercarse al momento de estar en condiciones de ser propuestas al Pleno. Bien, profesor Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas informaciones relativas a la Convención Constituyente. Muy buenos días.